Muy buenos días, señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí en casa. Arrancamos un nuevo programa desde la Recoba, El Cielo por Montera, y lo primero que haré, como siempre, es presentar a mis compañeras de aventuras y desventuras. Sandra Arteaga, hola Sandra, y Norma González Cabrera. Buenos días, compañeros. Hola Norma. Bueno, mis compañeros y amigos y camaradas que están detrás de las cámaras y del sonido, Alexis y Cristo. Bueno, estamos en el mercado de Nuestra Señora de África, como siempre que hacemos el programa, en el patio central, en un día soleado, azulado, un día que se ve que no ha sido infectado por las fumigaciones que nos están envenenando y provocando sequías. Esas fumigaciones que cada vez creo que más gente comprende que efectivamente existen y comprende también que tienen un motivo, y el motivo es acelerar sequías y cambios climáticos para, digamos, que convencer a la humanidad de que hay un calentamiento global culpa de la mano, consecuencia de la mano del hombre, cuestión que es absolutamente falsa. Quiero trasladarles a ustedes, me van a permitir, y mis compañeras me van a permitir, que dedique unos minutos a algo que me parece muy importante. En breve tendremos elecciones locales, autonómicas, municipales, etcétera, diputaciones, cabildos, y también en breve, un poco más adelante, tendremos las elecciones generales. La ciudadanía debe comprender que España está atravesando una situación gravísima en todos los sentidos. En parte es una situación occidental, de pérdida de valores, de una imposición de la criminal Agenda 2030, que conlleva a gobiernos como el gobierno español, que es el peor gobierno de la historia, y ahora explicaré por qué, a provocar, por ejemplo, incendios forestales, provocar sequías, tirar presas para que en esas zonas no se puedan cultivar ni mantener una ganadería, porque van a evitar que el agua llegue a esas zonas, y entonces poner miles de molinos y miles de placas de energía solar fotovoltaica que están a su vez haciendo muy ricos a muchos políticos corruptos y a muchas empresas que se están beneficiando de esas subvenciones que vienen de la Comunidad Europea, que a su vez previamente a nosotros nos han arrebatado a través de los impuestos que estamos pagando en la gasolina, en el gasoil, en la electricidad, etcétera. Y esa es una situación gravísima. Y tenemos la oportunidad en las próximas elecciones de quitarnos del medio al político más nefasto de la historia de España. Y es el político, me refiero por supuesto a Pedro Sánchez. ¿Y por qué es el político más nefasto de la historia de España? Porque si tenemos en cuenta la situación actual, el entorno histórico actual, los tiempos que corren, y lo comparamos con cualquier otra circunstancia en la historia de España, cualquier otro político en aquella etapa no llegó a lo que ha llegado y está llegando Pedro Sánchez, que es el trabajo para descomponer a la nación, traicionando a España con sus acercamientos y su pleitesía a Marruecos, con su pleitesía para mantenerse en el poder a los etarras, a los separatistas catalanes, a la Agenda 2030. Todo lo que destruye España está apoyando a Pedro Sánchez para mantenerlo en el poder. Y esa es una realidad. Y como este sujeto nefasto para nuestra economía, para nuestra convivencia, este sujeto nefasto que ha conseguido además, que ha provocado y ha incentivado que, por ejemplo, entren en tu casa, te desalojen tu casa, se metan en tu casa y tú no lo puedas sacar a esos ocupas. Este sujeto que está protegiendo a una inmigración y provocando una inmigración ilegal de lugares conflictivos, magrebíes y africanos y de otros lugares del mundo, que no se integran porque no quieren, porque los que se integran no tienen problema, conviven. En el mercado de Nuestra Señora de África hay multitud de personas, trabajadores y empresarios de todas las partes del mundo que trabajan y que cada día te ofrecen una sonrisa y una eficacia en su trabajo,
y una relación magnífica con todo su entorno, pero hay gente que no hace eso, hay gente que está provocando en muchos lugares, ya no digamos Barcelona, pero en muchos otros lugares, está pasando en Europa, barrios por donde no puedes pasar porque te juegas que te atraquen. Eso lo ha provocado de una manera extrema el nefasto Pedro Sánchez. Y el nefasto Pedro Sánchez tenemos que sacarlo del gobierno, y al partido que lo sustenta, este PSOE, que se ha aliado con toda la morralla política en España, tiene que salir de las instituciones por la supervivencia de la nación y por la supervivencia y por el bienestar de la ciudadanía. Y quien no vea esto es que está ciego. Recientemente, en una situación, una circunstancia en la que estamos viviendo de desorden, de falta de recursos para que la gente pueda trabajar, no digamos ya por ejemplo, los autónomos, las pequeñas empresas, en condiciones para crear puestos de trabajo y crear riqueza, en un estado de derecho fallido, provocado por esta gente, principalmente la puntilla se le está dando Pedro Sánchez. A este sujeto no se le ha ocurrido otra cosa más que, amparándose en la nefasta ley de memoria democrática que inició el tan nefasto como él, Zapatero, con la ley de memoria histórica, ha exhumado el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera Sáenz de Heredia, del Valle de los Caídos. Ha profanado otra tumba por una cuestión puramente política. El heredero de Largo Caballero, de Francisco Largo Caballero, un gran provocador de la Guerra Civil Española, que fusiló a José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera fue fusilado el 20 de noviembre de 1936. Un hombre de 33 años. Un hombre que decía lo que vamos a escuchar ahora. Escuchen esto y conozcan quién fue José Antonio Primo de Rivera. Escuchen. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división: por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Lo que José Antonio Primo de Rivera dijo en esta pequeña intervención adelantaba lo que está sucediendo ahora. Los separatismos locales, los partidos políticos, el enfrentamiento, ha provocado el enfrentamiento en la nación. A José Antonio Primo de Rivera se le fusiló simplemente porque era contrario, fue el fundador de la Falange, contrario al Frente Popular, a las políticas del Frente Popular. Y por eso se le fusiló en Alicante. Y muchos años después se exhuma su cuerpo del Valle de los Caídos única y exclusivamente por una gestión de odio de este Pedro Sánchez y de todos los que están a su alrededor, y por una maniobra política. Desune, enfrenta a la población y vencerá. Eso es lo que este sujeto criminal está haciendo. Largo Caballero se ha reencarnado en Pedro Sánchez. Largo Caballero provocó la Guerra Civil Española, cuando él, en más de un discurso, la hemeroteca está ahí, afirmó que si no se ganaban las elecciones en el 36, irían a la guerra civil. Eso dijo Largo Caballero. Provocó como dirigente de UGT y después dirigente, secretario general del PSOE, ministro de Trabajo con hazaña y después presidente de la República a partir del 36 durante la guerra civil.
En el 34 provocó el golpe de Estado de 1934, al que se ha venido a llamar la Revolución de Asturias, porque no fue la Revolución de Asturias, fue un golpe de Estado a nivel nacional. Ese fue Largo Caballero. Y eso mismo está haciendo hoy Pedro Sánchez. Las últimas palabras de José Antonio Primo de Rivera fueron exactamente estas: ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. A ese hombre se le fusiló, y a ese hombre, este criminal, delincuente, abrazado a la Agenda 2030 y a la destrucción de España, y de rodillas a Mohamed VI, y de rodillas ante Mohamed VI, este sujeto despreciable ha inhumado el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera. ¿Sabes lo que te pasa a ti, Sánchez? Que un día se te va a juzgar, no sé si aquí o en el otro mundo, pero luego un día vas a pisar, te vas a poner de rodillas en un banquillo frente a un tribunal. Eso es lo que yo deseo de todo corazón. Y ese día te va a llegar, golfo sinvergüenza, traidor a España. Y dicho esto, en fin, gracias por aguardar esta disertación, pero tenía que decirlo. Y espero que le llegue a este sinvergüenza. Hemos hablado estos días, hemos estado comentando nosotros en nuestras reuniones, que estamos muy preocupados con lo que está sucediendo en el mundo, con el avance de la pederastia. Es increíble. El otro día leía en un informe, no recuerdo exactamente el informe de quién era, no lo recuerdo. ¿La ONU? No sé si de UNICEF podía ser, bueno, igual, que en el mundo desaparecían, nada menos que 8 millones de niños. Desaparecían, es decir, no es que se muriesen por un accidente, no, que desaparecían y no se volvían a encontrar. No. Vamos a poner unas imágenes extraídas de internet, de YouTube concretamente, de cómo vemos cómo hay sujetos que raptan a niños o tratan de raptarlos. Vean ustedes. Niños que desaparecen. Bueno, ya sabes que el otro día... Niños que desaparecen, que van para el tráfico de pederastas y para el tráfico de órganos. Eso está pasando. Pero yo creo que esto es como muy antiguo, porque hace ya unos años que vimos que antiguamente los médicos cogían a los niños de las familias más pobres, como siempre ha sido, y se los regalaban a las familias más ricas. Ahora está todo más criminalizado y más salvaje, entonces ya te lo raptan en la calle. Yo es un tema que a mí me supera, o sea, yo que me considero una persona que soy rápida y fácil de palabra, será, no sé, porque es un tema que me toca demasiado profundo. Yo me quedo sin palabras. Yo no quiero vivir en un mundo como el que estamos viviendo hoy en día. Yo no puedo vivir así, o sea, no puedo. Tengo una hija, no tengo nietos, no tengo niños pequeños, pero se vive con un desasosiego humano, económico, social, delictivo, o sea, no sé hacia dónde vamos, con una tasa de suicidios impresionante que nadie habla, pero bueno, yo afortunadamente tengo las personas y médicos que me informan y te aseguro que es que, no sé,
Me quedo sin palabras, le dejo el turno a Sandra, no tengo palabras. Bueno, yo creo que estamos viendo yo creo que estamos atravesando, por eso estamos todos en shock, porque parece que el sentido común muere y se alza el grito de si tienes sentido común eres fascista, si no estás de acuerdo con la ley LGTBI eres una fascista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si no eres inclusiva, te lo dicen esos que no tienen nada de inclusivo, porque no eres inclusivo porque si no tienes que pensar como ellos para ser inclusivo, es decir, no hay intercambio de opiniones. Aquí el raciocinio se ha perdido, el sentido común se ha perdido, pero ¿qué significa? Que estamos atravesando una crisis a nivel social, es decir, hay una batalla entre una parte y otra parte. Hay una parte que es la de la sin razón, la de porque lo digo yo, porque yo me lo merezco y porque yo lo valgo, y te voy a abolir a ti tus principios, tus derechos, tus valores, tu familia, tus hijos son míos, la familia es mía, la familia no es el padre, la madre y los hijos, sino que la familia... ¿Y qué estamos viendo? Aumento de suicidios, ahora el niño resulta que con 8 años él se autopercibe sin necesidad de especialista de otro sexo y al niño automáticamente que estamos viendo una degradación de la sociedad. Yo por un lado pienso que bueno, que es una lucha, es decir, aquí va a sobrevivir el más fuerte, el que tenga sus valores, sus principios, y toda esta gente, por desgracia, se va a quedar atrás. Y además tan atrás que al final estamos hablando incluso de pues niños que con 8 años se autoperciben de una manera, los especialistas y los padres no podemos decir absolutamente nada porque hay una ley bien grande que te dice que te van a quitar la patria potestad de los niños y van a ser unos adolescentes que se van a suicidar, que van a ser unos amargados. Pero eso es lo que quieren, claro, una ciudadanía pero en el fondo, loca. Mi planteamiento es, al final ¿qué vamos? Los que nos mantengamos en nuestro eje, con nuestros valores y nuestros principios, llegaremos al final. Y esta gente al final se va a quedar, lo siento mucho, o espabilan y despiertan, o se van a quedar. Es más, como madre, la pederastia, a mí es algo que se me ponen los pelos como escarpias. Pero ¿qué pasa? Que ya lo estamos viendo, desde que una ministra Montero quiere naturalizar que un menor de edad con consentimiento puede tener relaciones sexuales con un adulto y lo diga en público y nadie, ministra y madre de 2 hijos, y salvo la oposición le diga, oye tía, ¿tú estás loca o qué? Sí. Porque está como una cabra, o sea, que Bildu, que Esquerra, que los mismos socialistas, que yo entiendo que dentro del Partido Socialista hay gente buena y hay gente bien, aunque la mayoría claro, y las pruebas nos estén diciendo lo contrario, pues resulta que es que estamos naturalizando unas cosas que no son naturales. ¿Qué pasa? Es que estamos librando una batalla a nivel social y a nivel dialéctico, pero conmigo, por ejemplo, no van a poder. ¿Por qué? Porque me vas a poder llamar lo que quieras. Yo sé quién soy, yo sé lo que está bien, yo sé lo que está fuera totalmente de mi órbita del derecho y de la libertad, que es que un niño y un menor de edad permitir, y sobre todo la pederastia, o sea, yo tengo hijos menores de edad. Bajo ningún concepto les voy a permitir, o sea, a ningún adulto que diga que mi hija con 12 años ha consentido qué. En efecto, eso es muy importante. ¿Que ha consentido qué? Es que eso es muy importante. Bajo ningún concepto. Y que tengamos una ministra que lo único que ha hecho es, iba a decir una palabra grosera, fastidiarla cada vez que abre la boca, porque como hay un dicho, y es verdad, todos sabemos cómo Montero llegó a todos sabemos cómo llegó a ministra. Lo que no entiendo yo a día de hoy es cómo esta mujer pudo llegar a cajera. Sí, es verdad, sí. Es verdad. Es lo único que no me cabe en la cabeza. Está muy buena cada vez que hace una ese ley, juego de palabras. Ha venido a un Ministerio de Igualdad que se supone que tiene un presupuesto de más de 500 millones de euros y yo como mujer cada vez me veo más en la retaguardia. Ahora yo sí que con un Ministerio de Igualdad, muchas feministas tenemos que salir a la calle a defender nuestros derechos. A defendernos de ellas. Y a defendernos de ellas, que es la lacra de la sociedad. Claro, es lo más paradójico. Mujeres que se defienden de otras mujeres. Pero además, Norma, y ya no nosotras, sino nuestros hijos, nuestros niños que son menores de edad, tenemos que defenderlos de ellas, de sus leyes, etcétera, etcétera. Bajo ningún concepto voy a permitir ni aquí, vamos a ver, y a mis hijos, por supuesto, no es tolerable, es totalmente, está fuera de la moralidad absoluta permitir que un menor de edad tenga relaciones con un adulto. Aquí y en donde sea, bajo ningún concepto. Y además es que conmigo no van a poder, es decir, porque muchas veces dicen, es como la gotita de agua que va horadando el cerebro. Y no, vamos a ver, no, porque no voy a dejar que esa gotita de agua caiga en ningún lado. ¿Por qué? Porque es una completa aberración. Y me da igual que haya una ley, porque además ahora se hablaba de que la ONU, el papel, el papel le puedes poner lo que quieras. Y es que la ONU ahora ha dicho, está intentando naturalizar las relaciones entre menores de edad y adultos, sí, la ONU. Sí. Pero claro, todos sabemos quién está detrás de la ONU, quién está detrás de la OMS, etcétera, 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 etcétera. Y no, señores, ahí todavía somos pocos, pero cada vez estamos despertando más
y no vamos a permitir bajo Yo ningún creo que hay más concepto este tipo de información, comportamientos amorales completamente. pero hay más información de lo que nosotros pensamos, porque a mí me envían clientas que en la vida hemos hablado de política, porque date cuenta la trayectoria familiar en moda que nosotros tenemos, y me mandan hasta mujeres, bueno, de 80 y pico de años, por internet, por no sé cuánto, por no sé qué, ellas a mí. Sí, sí, claro. Estoy aprendiendo lo que no está escrito, amigos, periodistas, de todo tipo. La gente está más preparada de lo que nosotros pensamos. E incluso ya están tomando medidas, cosa que nunca No, y además, habíamos hecho. Ellos repiten mucho, dicen que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. ¿Qué pasa? Que en cuanto a tu sistema, yo siempre lo digo a la gente que me rodea, porque al principio cuando te dicen, no, es que está muy bien si el menor lo permite tener relaciones con un adulto, tu primera reacción va a ser, pero la tercera vez que te lo digan te vas a decir, bueno, en la primera vez hay que cortarlo, decirle, es que no está bien. Y cada vez que lo oigas, no está bien, no está bien. Eso es amoral completamente. Pero fíjate, hay una cosa que tú decías antes que es importante y me gustaría incidir en ella. El problema es que un niño es absolutamente manipulable. Claro. Entonces ni siquiera es una amoralidad, es un atentado contra esa criatura porque eso le va a dejar secuelas, ¿no? Hombre, obviamente. Mira, una de las ideólogas más importantes del feminismo, Simone de Beauvoir, que fue pareja de Jean-Paul Sartre, ellos defendían el sexo con niños de manera abierta. Eran unos pederastas, digamos que reconocidos y de hecho se sabe que ellos tenían relaciones con niños, no lo ocultaban. Y es una de las ideólogas más importantes, Simone de Beauvoir, del feminismo, feminismo originario. Sí, eso es así, es un hecho. Lo que sucede es que dentro de la lucha por la mujer, por la igualdad de derechos en una época en la que no lo sabía, porque ahora ya hay igualdad de derechos, por lo menos en Occidente, ha salido de todo eso. Por eso hay un enfrentamiento ahora de feministas, mujeres sensatas, contra feministas, mujeres insensatas que son... no son insensatas, son unas vendidas, porque ellas realmente seguro que protegen a sus hijos, a su familia, con uñas y dientes. Lo que pasa es que en esta vida hay algo que se llama prostitución política y es lo que está pasando en este país. O sea, ya las prostitutas quedan en un nivel de honor en comparación a los políticos de este país. Y me da vergüenza absoluta de las mujeres que supuestamente nos están defendiendo y bueno, que a mí no me defienden, que no hace falta que me defienden, pero ni representando. O sea, olvídense, señoras, son unas delincuentes que están rompiendo los hogares, la salud mental, la economía, pero además porque les dijeron que tenían que tener una agenda 2030 que seguro que no saben ni lo que es, porque yo las escucho hablar y es que yo digo, pero Dios mío de mi vida, es que las buscaron a dedo. Porque más podridas no pueden ser. Pero ¿os habéis fijado cómo se está atacando a la infancia? Y se está utilizando a mujeres como esta para atacar a la infancia. Rompe los niños y tienes adultos rotos. En efecto. Entonces los maneja como Robocop. Pues es que es muy fácil. Pero eso no se puede permitir. Yo no, lo tengo claro que no. Por eso estamos aquí, hablando claramente de esto, evidentemente yo siempre voy a poder influir en mi círculo, que es lo que hago todos los días, desde que me levanto hasta... Si hay gente que quiere o gente que no quiere, ya eso... Mira, yo ya... Vamos a ver, bastante tengo con ocuparme de lo mío y de salvaguardar lo mío para encima estar enfrentándome con gente que no entiende que la infancia hay que protegerla, que los niños tienen derecho a ser niños y que no hay ningún adulto que tenga derecho a romper ese derecho de los niños a vivir su infancia. ¿Crees que los políticos no defienden y protegen a sus hijos? Mira, yo después de ver... A sus hijos. A los suyos, mira, pero no a los de los demás. Prostituyen. Mira, Montero no se hizo una foto con sus niños leyéndole ellas un cuento a los niños y a uno de ellos les puso falda antes de sacar la ley LGTBI. Pero ¿estamos locos o qué? Vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Que es gentuza, lo que ustedes decían, son gentuza. Yo creo que el problema es la lacra y el cáncer, que nunca en España hemos tenido esta cantidad de políticos inútiles. Sandra y Norma, una pregunta. ¿Ya está bien de tibios?
ya está bien. No, de es gente hora, que es no hora de quiere, mojarse, es ¿no? hora de mojarse. No. Digo, No, es que yo creo que estamos en un momento que hay que ir a degüello, Sí, o sea, sí. más vida familiar, más apoyo, Sí, más reuniones, más compartir, porque es la única manera que tú, bueno, te digo, nosotros en mi casa siempre hemos sido una familia unida, pero hemos hablado de un montón de cosas, ahora estrictamente estamos hablando de política, o sea, Sí. mi casa se ha hecho un ejército, lo hablo con mis clientas, lo hablo con mis amigos, que de Sí, hecho sí, tenemos sí, aquí sí. amigos que nos están visitando, y lo que sí están haciendo es algo que yo se los agradezco, ¿Qué? que yo ya no tengo miedo. Ah, Porque nos han quitado tanto y nos han querido hundir en tan profunda miseria Sí. que nos han hecho grandes. Sí. Y ahora sí les digo, apártense, sí. muy bien, muy bien. Pues, apártense. pues con esta Porque si es una guerra, estamos preparadas. estamos Sí. preparados. Pues con esta ustedes comprenderán por qué este hombre que está aquí un día dijo: yo quiero conmigo en el programa estas dos mujeres, Por supuesto. precisamente por lo que están ustedes escuchando. En unos minutos estamos de vuelta. Hasta dentro de un ratito, de nada, 2 minutos. Estamos de vuelta en Desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado Nuestra Señora de África, que por cierto en estos días cumplirá 80 años de existencia. Todo una, bueno, teniendo en cuenta cómo están las cosas, una gesta en todos los sentidos, ¿no? El mercado Nuestra Señora de África, que es una institución y además es un mercado tradicional, precioso, donde usted puede hacer la compra de absolutamente todo lo que usted quiera para el hogar, para la higiene personal, para la cocina, para lo que quiera, porque aquí encontrará de todo, de absolutamente de todo. Así, y además apoyará usted al comercio local. Y una cosa, paguen en efectivo, todo lo que pueda, págalo en efectivo. Y vamos a hablar hoy de la importancia del pago en efectivo con nuestra invitada. Nuestra invitada, que es María del Carmen, hola Maru, para los amigos. Jesús. María del Carmen Fernández Rubio, que estuvo ya con nosotros hace un par de programas, porque es la autora de un libro que recientemente acaba de publicarse, Educación Financiera para Niños, que ustedes podrán adquirir a través de un portal, a través de internet, en papel, que se lo llevarán a su casa, y volveremos a poner el enlace en nuestro programa. Hola Maru, ¿cómo Buenas estás? tardes, muy bien. Bueno, Maru, además de ser economista, es una gran estudiosa de la geopolítica, tanto es así que está en hilo directo y podríamos decir que es una destacada discípula del Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que como bien sabemos pues es un experto en geopolítica y que ha estado haciendo una serie de cursos, en los que ha participado Maru. Yo creo que la primera pregunta que te tengo que hacer, Maru, porque es que es una cosa que francamente... Vamos a empezar con el dinero en efectivo, ¿no? Bien. ¿Qué importancia tiene y qué hay detrás de querer eliminar el dinero en efectivo? ¿Qué importancia tiene que lo protejamos, que lo defendamos? Bueno, cuando uno no hace una compra con dinero en efectivo, la hace con otro medio, digital seguramente, la tarjeta, el móvil o cualquier aplicación que nos imponga, y eso acaba con el anonimato de la compra que uno ha hecho. Todas las compras que se utilice un medio digital para hacerlas dejarán una trazabilidad, un registro, fecha, hora, lugar. Si usted compra la entrada del cine, pues sabrá que estaban en Tenerife, que fue al cine por la tarde y después se comió un bocadillo y saben en qué bar se comió el bocadillo. Por el código de barras es posible incluso que sepan de qué se comió el bocadillo. Y entonces pues nos quedamos sin libertad, sin autonomía, sin independencia y nos convertimos en un número en vez de ser personas. La intención que tienen las élites que están manejando la Agenda 2030 es eliminar el dinero en efectivo precisamente para saber todo lo que nosotros hacemos y no hacemos, pero además también para controlarnos y en un momento determinado ser capaces, bueno, te pueden anular tu cuenta, bloquearla y a partir de ese momento estás en sus manos. Por cualquier Sí, bueno, circunstancia. el objetivo es doble, porque por una parte les interesa saber en qué nos gastamos el dinero para tener un registro exacto de los hábitos de las personas,
y así poder establecer el día de mañana, cuando todos los empleos sean sustituidos por máquinas o una gran parte de los empleos sean sustituidos por máquinas como ellos pretenden, saber cuál es la renta básica universal que le tienen que asignar a cada persona, para lo cual necesitan saber en qué se gasta el dinero la gente, para poder hacer una valoración de de la limosna que nos van a dar a cada uno de nosotros, según seamos solteros, casados, tengamos hijos, vivan nuestros padres con nosotros, tengamos mascota, coche, vivienda o no, unido a ello además a los planes que tienen de abolir la propiedad privada. Eso es muy importante que ese es uno de los objetivos, entienda. Y el otro objetivo es el control total de las decisiones, porque si un regulador supremo, que no sabremos quién es nunca, considera que es malo comer mucha carne o desplazarse en tu vehículo, pues cuando lo quieras hacer a lo mejor no puedes, porque directamente apagarán tu señal y no podrás ni comprar carne ni poner gasolina en tu coche, porque ellos consideran que tienes que utilizar otro medio de transporte o que tienes que comer otra cosa muchísimo mejor para el planeta según su criterio, porque luego ellos comen lo que les da la gana, viajan en avión privado y hacen lo que les sale de las narices, con lo cual claro, al final... Maru, que no se piense en la gente que esta gente son unos ideólogos, no, es que además detrás hay un negocio descomunal. Hay un gran negocio. Que se lo pregunten a Bill Gates, ¿no? Claro. Y es que además al final, aunque esto no esté a la vista al principio, si nosotros sabemos que determinadas compras o actos nos van a penalizar, pues nosotros mismos dejaremos de hacerlo aunque no estén prohibidas. Con lo cual, incluso sin obligarnos, ya nosotros dejaremos de hacer compras, no vaya a ser que me vaya a restar puntos en mi carnet. Es una pescadilla que se muerde la cola. Si queréis preguntar cualquier cosa, hacerlo. Sí, como a mí siempre. yo tengo una cuestión que además, viendo hacia dónde nos están empujando, yo creo que también se está produciendo una especie de resistencia, es decir, cada vez ante esta situación hay gente más despierta. Pero me gustaría saber cuál es el mecanismo que tienen estas élites para arrinconar cada vez más a 7.000 millones de personas, porque además luego mi planteamiento es, resulta que el continente europeo, que es el que menos contamina, es el que más impuestos paga. El continente europeo es el que más políticas tiene verdes, de civismo, etcétera, etcétera, y es el que tiene más restricciones, porque no podemos hablar de África, o podemos hablar, por ejemplo, de Asia. Entonces, ¿cuál es tu visión a futuro? Porque va a haber un desequilibrio, o sea, Europa se hunde, o los países desarrollados se hunden, y los países en vía de desarrollo van a florecer. Es decir, que ya lo están haciendo, además. Claro, porque... Bueno, el mecanismo que utilizan son los gobiernos, que los manejan a su antojo. O sea los gobiernos legislan, por ejemplo, el gobierno español transpone directivas de la Unión Europea sin que pase por el arco parlamentario. Si esto se adopta en Bruselas, pues directamente pasa a nuestro ordenamiento jurídico y ya está, no hay más vueltas que darle. Después la demolición de la economía es programada. Ellos manejan los mercados financieros, crean crisis y las acaban cuando ellos quieren, con lo cual el efecto lo tenemos ahora con la inflación. ¿Es casual esta inflación que estamos padeciendo ahora? No, no es casual en absoluto, porque sin haber entrado en una guerra en la que no teníamos ningunos intereses, no se hubiera producido esta inflación. Sin prohibir, como están prohibiendo, los combustibles fósiles, no tendríamos esta inflación por estos costes de la energía. Pero además, cuando hemos emitido deuda a los países y nos la han comprado, nos han dicho que nos están haciendo un gran favor a los países que nos compran la deuda, y eso no es así. Nos habrán hecho un favor, sí, pero quien más se ha beneficiado de que hayan comprado deuda a los países es los países que se oponen, haciendo un teatrillo. ¿Por qué? Porque son países que apoyaron en su día, los halcones de la Unión Europea, la desindustrialización de Europa, para ellos acaparar la industria. Solo tenemos que pensar en 1, 2, 3 países que tienen casi toda la industria europea, y como desde que esa transferencia industrial se ha llevado al continente asiático, sus salarios han quedado por encima de la productividad, ¿qué han hecho? Acaparar toda la industria y mejorar esa situación vía balanza comercial, es decir, vendiendo más de lo que importan. ¿Cómo venden más? Pues imprimiendo deuda para que esos países que son derrochones, pobres, como nos llaman, ¿no? Los PIGS, Portugal, sí. Italia, Grecia, España y Irlanda, pues tengan liquidez para comprarles sus aspiradoras, sus
sus taladros y sus tal. Entonces, claro, es toda una gran hipocresía y es toda una gran mentira. Todo se programa desde arriba, no nada de lo que pasa en los mercados financieros, ni en la industria, ni en Europa es casual. Y además todo está perfectamente hilado y todo tiene que ver una cosa con la otra. A mí particularmente, y lo hemos comentado al principio y lo decimos muchas veces en el programa, nos preocupa, nosotros lo hablamos y me preocupa particularmente el ataque descarado, programado en España, en Europa, pero en España en particular, a la agricultura y ganadería española. Esa provocación de sequías, ese derribo de embalses, de presas, para que en esa zona no se pueda ni plantar ni dar de comer a las vacas. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Explícanos, que yo quiero que esto le llegue a nuestro puñadito de audiencia, pero si esta gente, si nuestros espectadores toman conciencia de esto, también serán portavoces de lo que está sucediendo. Bueno, la política agraria común, la política europea agraria común ha perdido todo su sentido porque ya no se centra en ayudar a los países productores. Ahora se firmó en el año 2022 el Green Deal, que es un convenio, voy a leer textualmente el título, entre la Unión Europea y Marruecos para modernizar el sector agrícola, promover la reforestación y proteger la biodiversidad de Marruecos, no la de España. Entonces, ¿y Sánchez firmó? Eso se firma en la Unión Europea. Eso es un pacto que firma la Unión Europea con Marruecos. Pero tengo entendido que los europarlamentarios de ambos sectores votaron a favor de esa resolución. El único, Vox sé que votó no, el grupo de Vox europeo votó no, pero todos los demás votaron que sí. No sé si el grupo europeo popular se abstuvo, no tengo claro. Lo cierto es que en efecto la Comunidad Europea se ha convertido primero en el felpudo de los intereses de la Agenda 2030, en el felpudo de Estados Unidos, que es lo mismo que la Agenda 2030, valga la redundancia diríamos, y efectivamente se están cargando la agricultura y la ganadería españolas de una manera, y europea. Sí, la holandesa también. Y la holandesa. La francesa. ¿Por qué no, desde vuestro punto de vista, esto ya a nivel, y desde tu punto de vista, por qué no están las calles todos los días llenos de agricultores y ganaderos quejándose y clamando al cielo por esta aniquilación? Bueno, los agricultores y los ganaderos se manifiestan regularmente a través de sus asociaciones sectoriales, convocan manifestaciones, pero es que no tienen ninguna repercusión en los medios. Pero sí se ve en internet. Porque nosotros los recibimos en los canales que habitualmente utilizamos. Hay muchos países europeos que Francia está en pie de guerra, los alemanes han estado en pie de guerra, Holanda ha estado en pie de guerra, pero como no lo vemos en la tele porque los medios de manipulación mediática y algo que no ves en la tele para la gente, o buscas otro medio como puede ser Telegram u otra vía, o no existe, pero sí es cierto que hay una población muy grande de Europa que está, mira, además, por ejemplo, quiero hablar también de Italia. Meloni ha dicho que ni carne sintética ni bichos, y que además los va a penalizar, que además va a incentivar las familias. Si tienes 2 hijos no vas a pagar impuestos ni siquiera por ellos hasta que terminen la universidad. O sea, y por ejemplo tenemos también Hungría, creo que es, o Polonia, que es otro país que se está haciendo fuerte contra esto. Y a mí me gustaría preguntarse sobre los países BRIC, porque veo que se está armando otra parte del mundo que ya a nivel poblacional es muchísimo más fuerte que nosotros y más potente, y nos están cogiendo la carrerilla. Y con recursos propios que no entran por el aro de la Agenda 2030. Bueno, eso daría para horas y horas y horas de programa. Lo suficiente, explícale a la gente sí. Lo que es el BRIC. Bueno, hasta hace muy poco la hegemonía mundial la tenía Estados Unidos y sus aliados. Y sus felpudos de Europa. Sí, exacto, sus aliados, el mundo anglosajón, podríamos decir, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, sí, y luego los mismos. Los países que están y Europa, que parece que estamos en un partido de tenis, ¿sabes? A ver qué. Pero ese bloque hegemónico se está desmoronando lentamente, al mismo tiempo que se está creando uno nuevo
que comenzó con las buenas relaciones entre China y Rusia recientemente, Sí, entonces no lo sé. pero que cada vez más países se quieren sumar. Hoy leí la noticia de que hay 19 países más, no me dio tiempo de leer, Sí, lo sí. que leemos por la mañana no nos vale por la tarde. Pero bueno, 19 países más quieren entrar en los BRICS, que actualmente son Rusia, China, India, Sudáfrica, Emiratos y Árabes. Brasil y Arabia Arabia Saudí. Saudí acaba de solicitarlo y entrará, claro. Y entrará. Sudáfrica lo ha solicitado. Hay No, muchísimos Sudáfrica ya, países. ya pertenece al Pero BRICS. permanentemente lo que dices tú es que cada vez, todos los días hay un país que solicita entrar en los BRICS. ¿Por qué? Porque están hasta las narices de la hegemonía anglosajona, que lo único que ha hecho al resto del mundo es perjudicarnos. Y además quiero preguntarte Y una cosa. masacrarlo. Creo que la Unión Europea fue el gran engañabobos, ahora que lo podemos mirar con perspectiva, para manipularnos a todos los europeos. ¿Por qué? Porque de cada país tenía antes su propia moneda. Todos nos vendieron la historia del euro. Es más fácil manipular una moneda Sí. que los francos, las liras, las pesetas, Claro. ¿verdad? Claro, claro. Para No, y además, Y pero los no solo... británicos no acabaron con la libra, ¿eh? No, ni los suecos. Ni los Sí, suecos siguen tampoco, con la con corona sueca, la los corona. Todo ha sido daneses siguen lucubrado. con su fue el corona mayor danesa. engañabobos lo de la Unión Europea, porque al final lo único que ganamos fue que no porque podemos ir con el carnet de identidad a Francia. Nada más. Porque de resto los europeos Bueno, cada vez vamos a peor. aquí en España le podrías preguntar a mucha gente y está encantada porque su trabajo de función pública está pagado por los fondos europeos. Bueno, y ahora al gobierno de ¿Cuánto? Sánchez lo han embargado. ¿Cuánto? Pues uno de cada dos probablemente. Uno de cada dos. Uno de cada dos trabajadores de la función pública. El dinero. Es que claro, No, pero yo creo que ha sido te compro y te ato para que hagas para Claro. sobre someterte. todo porque renuncias a la soberanía nacional Claro. y tú ya no tienes ningún control sobre tu propio país, sobre tus ciudadanos, sobre tus Qué barbaridad. intereses, sino que estás subyugado a unos intereses que además en la Unión Europea tenemos que ser claros, ¿quién los ha dominado? Alemania y Francia. Alemania y Pero Francia. ¿y de esos dos quién tenía el control y quién tiene el control del Banco Central Europeo? Alemania. Entonces, ¿quién ha dominado todo? Alemania. ¿Quién ha apoyado Pero que siempre se ha vote sido- la desindustrialización de Europa Hombre, para Alemania quedarse en un con la en un industria? beneficio Alemania. propio directísimo, clarísimo. Pues entonces, O sea, en 1975... y que me perdonen los ciudadanos alemanes que viven aquí, pero es que... es la realidad. Es la realidad. En 1975 España era un país mucho más autosuficiente y mucho más industrializado de lo que es hoy. Vale, y me pueden sintetizar Canarias, ¿qué va a ser de los canarios? Porque aquí industria y producción propia, Pues mira, poquita agricultura. Pero yo quiero enlazar la pregunta de Sandra. No, yo soy Norma. Perdona, de Norma, la pregunta, no, ya sé que eres Normita, No ya lo soy sé. Sánchez, Ya lo mírate. sé. Mira, que la pregunta de Norma, quiero unir a la pregunta de Norma eso mismo, pero en relación a la política, vamos, a Con los Sáhara, abrazos de Marruecos. Sánchez con Marruecos y las pretensiones de Marruecos ¿Qué hacemos de trampolín? con respecto a Canarias, Ceuta y Melilla también. Claro. bueno. Eso sería el enfoque, ¿no? Eso Esto sería el da panorama. también Lo para sé, mucho, pero lo bueno, sé, yo lo sé. lo primero que quiero decir del Reino de Marruecos es que es un país que tiene un monarca que lucha y busca lo mejor para su país y para sus ciudadanos, que es lo que deberían hacer todos los países. Es nuestro vecino y deberíamos tener una buena relación de vecindad con Marruecos y no de abuso como la que tenemos actualmente. De abuso de ellos con nosotros. Claro. ¿Por qué tenemos esa situación de abuso? Bueno, porque España por una parte ya no tiene personalidad ninguna y segundo porque tampoco puede actuar libremente porque mandan desde Bruselas. Eso es así de claro. Sí, pero mandan desde Bruselas en ciertas cosas, pero yo te aseguro que a Francia no se atrevería Marruecos a hacerle lo que le hace a España. Evidentemente, nosotros tenemos la gran dificultad de tener al frente del gobierno de España a un golfo como es Pedro Sánchez, y yo me pregunto, ¿qué tendrá Marruecos, qué tendrá Mohamed VI guardado en la mochila de Pedro Sánchez? ¿Qué información tendrá que lo tiene comiendo en la mano? O sea, es verdaderamente terrible. Bueno, cuando salió a la luz el caso Pegasus, trascendió que no fue uno, sino más de un móvil los que estuvieron espiados por este servicio. Creo que incluso un teléfono personal del presidente Sánchez.
pero no solamente de políticos españoles, también de políticos de la Comunidad Europea, de parlamentarios, lo que se llamó el Morocco Gate. Lo que pasa es que se ha tapado y no se ha vuelto a saber absolutamente nada. ¿Qué supuso eso? Pues presuntamente que parlamentarios europeos votaron a favor de resoluciones que perjudican la agricultura de España y de otros países de la Unión Europea porque recibían presuntamente dinero del Reino de Marruecos. El problema es que Marruecos compra porque hay gente que se vende, le importa un pito los intereses de los ciudadanos españoles. George Soros, Bill Gates y compañía funcionan y hacen lo que quieren porque hay multitud de delincuentes que se dejan sobornar y traicionar a la ciudadanía de sus países y a la humanidad, vamos, entera. Si no, evidentemente no podrían hacerlo. Luego, otro problema que tenemos en Marruecos, por ejemplo, hay creo que un medio de comunicación un poquito opositor, igual que hay un partido político un poquito opositor, porque bueno, tampoco podemos hablar de una oposición clara en un país como ese, pero bueno, y hasta ese medio y ese partido están encantados con la idea de que se les entregue Ceuta y Melilla. Ahí claro. No hay discrepancias. De hecho, si nos vamos a los mapas políticos que hay en Google, sí, las fronteras de Ceuta y Melilla está en línea discontinua porque Google, que pertenece a las élites, lo considera un territorio en disputa. Todas aquellas fronteras que sean una línea discontinua es que se considera un territorio en disputa. Y claro, como ya nos enseña la historia por orden cronológico, pues que el 80% de la población española está de acuerdo en que se entregue Ceuta y Melilla, claro, de la opinión pública, porque claro, como nadie les ha contado que Ceuta pasa a ser española en el año 1640, después de que se inicie la Guerra de Secesión Portuguesa en 1580, que duró unos años, y Melilla desde el año 1497, y el Reino de Marruecos con la dinastía Alauí tiene su origen en el año 1666, o sea, 200 años después. Pero ya antes, con el reinado de Felipe II, cuando Portugal era España, Ceuta también ya era España. Después fueron los propios ceutíes los que en ese año dijeron, no, nosotros queremos seguir siendo españoles. Sí. Pero el problema que tenemos en España, mis pero queridos claro, perdón que te interrumpa, decía esto de que nadie estudia historia, que no la enseñan por orden cronológico y tal, porque estamos con el run de Ceuta, Melilla, que ha llegado un momento que a la gente le ha importado un pito, claro, y un 80% de la opinión pública dice que la entreguen. ¿Y después qué será? ¿Córdoba? Claro, las Islas Canarias, claro. Y el Peñón, el del Peñón no se habla, porque el Peñón está en la península. El Peñón de Gibraltar, claro, que lo usurparon de una manera repugnante y traicionera a los británicos en la Guerra de Sucesión Española. Y de eso no se habla. De eso no se habla. Bueno, nos tenemos que ir a la publicidad. Nosotros tenemos publicidad gracias a un puñadito de empresarios inteligentes, muy inteligentes, y gracias a ellos, pues bueno, pues más o menos podemos sostenernos. Vamos a volver y queda contestar la pregunta de Norma. Canarias, sí, sobre la situación. Bueno, volvemos en 2 minutitos. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, que se ha convertido en un foro de libertad. No solamente en una gran institución y un mercado tradicional que es un ejemplo, sino además se ha convertido en un foro de libertad de expresión. Y tenemos con nosotros a Maru, a María del Carmen Fernández Rubio, que es, ya lo conocen ustedes, es economista, pero además es una estudiosa y una analítica de la geopolítica mundial. Y estamos hablando de circunstancias que tienen que ver con esto. Y acá, hace un momentito, antes de ir a la publicidad, Norma le preguntaba en qué situación queda Canarias, o puede quedar, o cuál es el futuro inmediato de Canarias, teniendo en cuenta las enrevesadas intenciones del gobierno, bueno, del Reino de Marruecos, y de la cobardía. Claro, somos un trampolín ideal para todas las cosas macabras de esas mentes. Yo le pediría a la audiencia, sobre todo a los que tienen una edad, si se acuerdan cuando las noticias hablaban del Banco Canario Sahariano de pesca. Ya no existe. O sea, pasó al olvido.
Con lo cual, si ponemos la atención en lo que pueda pasar en el futuro en Ceuta y en Melilla, nos puede dar una idea de lo que podría pasar en Canarias. Marruecos está construyendo 2 puertos modernos para tránsito de mercancías. Uno es el de Dakhla y el otro es el de Nador West Med. Esos 2 puertos, cuando estén en pleno funcionamiento, que serán unos puertos modernos con última tecnología y muchísimo más baratos que los puertos canarios, pues puede que acaben con el funcionamiento del puerto de La Luz y de Las Palmas. Así de sencillo. Sí, primero, porque es el principal puerto de Canarias a la hora del tránsito de mercancías, pero también de reparación de buques. Claro, de plataformas petrolíferas. Si usted quiere que Marruecos acabe quedándose con Ceuta, Melilla y Canarias, si usted quiere que Canarias pase a ser parte del Reino de Marruecos, vote al PSOE y vote a la izquierda española. Y lo va a conseguir, entonces lo conseguiremos. Y luego están en lo que era Villa Cisneros, que ahora se llama Dakhla, que es como una especie de península que tiene unos vientos muy parecidos a los de Fuerteventura, donde hay un gran despliegue turístico en cuanto a windsurf y kitesurf, que es el que se utiliza la cometa y tal. Pues eso está creciendo muchísimo y está en sus planes hacer lo que llaman un hub, que sería un núcleo turístico importante, que le haga competencia directa a las Islas Canarias y claro, a otros precios, porque los costes de vida y de mano de obra de Marruecos son muchísimo inferiores, porque además no tienen que cumplir con tanta normativa como nos obligan a cumplir. Igual pasa con los productos agrícolas. Los productores marroquíes no tienen que cumplir con todos los requerimientos fiscales, tributarios, técnicos, fitosanitarios que le obligan a nuestros. De hecho, hay empresarios agrícolas de Murcia y Almería que ya no están invirtiendo en Murcia y Almería, están invirtiendo en Marruecos. Entonces, bueno, si esto no es una demolición programada, sí, ¿qué es? Totalmente. Es más, yo invito a la gente que nos estás viendo. Ayer circulaba por las redes un vídeo del alcalde de Arona, en una plaza en Arona, con 1000 o 1500 musulmanes, dándole las gracias por el hermanamiento, diciendo que Canarias estaba abierta para ellos. O sea, yo invito a la gente que nos está viendo porque, vamos, a mí se me pusieron los pelos así, dije, no me lo puedo creer que este señor esté rindiendo pleitesía, además a una religión en la que la mujer es tratada como una cosa. Yo me sentí totalmente denigrada. O sea, un alcalde de una isla de Tenerife, de Arona, o sea, y además los musulmanes lo miraban como diciendo, espérate tú que dentro de un año el alcalde voy a ser yo. Igual que el alcalde voy a ser yo. La alcaldesa de Barcelona permite la ocupación y quiere fomentarla. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que de los españoles no van a recibir ni un voto. Claro, esa es la cuestión. Y les da igual vender a esta gente. El alcalde de Arona, que es un gilipollas, que lo es, el alcalde de Arona, que es un golfo, este tío se baja las bragas delante de esa población musulmana para que le voten, y le da igual, y delante de ellos no dice gracias a todos y todas, solo dice gracias a todos. Sí, sí. Porque allí eran hombres, solamente había todos. Solamente había hombres. Todas estaban en su casa. Efectivamente, celebrando además el fin de esa es la porquería de políticos que tenemos que aguantar. Y el tipo con el micrófono, los musulmanes lo miraban, pero además eso que percibes que yo te estoy mirando, pero es que dentro de 4 años ese micrófono y la alcaldía la voy a tener yo. Todos con sus birretes en alfombras en una plaza. Es indignante. Les da igual vender a la madre que los parió, les da igual. Quieren mantenerse en el poder como sea. Yo me sentí, dije, les pero da igual. que lo tenemos aquí, es que hablamos de Ceuta y Melilla como algo lejano, o sea, como que no nos atañe, pero es que ya los tenemos aquí y van a copar todas las instituciones, y es que además tenemos que despertar ya porque vamos a ver, si se adaptasen fenomenal, pero es que estás viendo que no están adaptados, que son que no vienen a adaptarse, vienen a conquistar, vienen a recuperar, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y en Ceuta, en mi patria chica, en Ceuta, han nombrado comandante de la Guardia Civil, o sea, el jefe de la comandancia de Guardia Civil ahí, a un musulmán.
Tú imagínate, Yo chiquito no tengo papelón, nada en el contra pobre. de ese señor, de ese guardia civil que probablemente ha llegado ahí Por mérito. por méritos. Pero me parece que no es precisamente Ceuta un lugar donde debes poner al frente de la Guardia Civil a un musulmán. Lo puedes poner en Baracaldo, o lo puedes poner en La Coruña o en Zamora. Porque en Ceuta hay un conflicto. Claro. Y este señor que es musulmán, probablemente, porque es así, es un súbdito de su majestad Mohamed VI, no Felipe VI. Y esa es la realidad. Y eso es un peligro, eso es la quinta columna en España. Es posible que no vayas desencaminado porque hemos escuchado a nuestros profesores decir que los servicios de inteligencia de Marruecos son muy buenos y muchos ciudadanos marroquíes que viven en España y que son el jardinero, la asistenta, la cocinera, son empleados de los servicios de inteligencia. Claro que sí. Y entonces, claro, Mucho. en la intimidad de una supuesto. casa, en la intimidad de una casa, oficial o no, tú puedes obtener Claro, información. la Mucha máxima de las información. informaciones. Mira, es que la gente no se quiere dar cuenta de una cosa. En Europa ya hay una quinta columna descomunal. La quinta columna es en que tengas en tu territorio al enemigo en casa, que está informando y que en un momento determinado, cuando le digan desde allá, desde el mundo, desde el Islam, ahora a por todas allí donde estén. Hay un artículo que se publicó esta semana en una revista, lo que pasa que no me dio tiempo de comprobar los datos porque las proyecciones se me hacían un poquito difíciles de creer, pero bueno, es una revista seria. La tasa de reposición en España no está cubierta porque es necesario que cada familia tenga como mínimo 2,1 hijos, ¿no? Es decir, cuando se mueran los padres, mueren dos, quedan dos Claro. personas. Si un matrimonio solo tiene uno, cuando se mueran los padres queda uno, con lo cual con el paso del tiempo en una población de 50 queda 25 millones, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que llegas a la destrucción de la sociedad. Analizaban la situación de Europa. Hijos por europea, 1,8, 1,9, 2, el 2,1 no llega nunca. ¿Por qué es 2,1? Porque, hombre, hay que cubrir que se pueda morir un niño, Claro. enfermedad, lo que sea, ¿no? Sin embargo, de media, los inmigrantes musulmanes que viven en Europa, da igual que sean de Marruecos, de Argelia, de Pakistán, da lo mismo, Sí, son todos hermanos de la fe. media de 8 por ¿De 8? familia. Sí. Con lo cual, Está Con claro. multitud de subvenciones. claro, Con multitud que no de se la dan a subvenciones. un español que tenga 8 hijos. No. No. No se la dan. O a un francés que tenga 8 hijos no se la dan. Con lo cual ya se habla abiertamente de algo que el otro día era una teoría de la conspiración, ya se empieza a hablar abiertamente, incluso en revistas serias, del gran reemplazo. Y que en el año 2051, por ejemplo, ya Alemania puede ser un Estado islámico. Holanda está para 2047. Y Suecia, Eso es ya. Y Suecia quizás se frene porque hay un partido ahora que ha visto lo que viene y tal. Lo dijo Gaddafi y lo dijo el presidente de Egipto, el presidente egipcio en la ONU en 1966 o 67. Lo dijo. Vamos a conquistar Europa con los vientres de nuestras mujeres. Lo dijeron literalmente en la ONU, en un discurso. Y lo están haciendo. Si no espabilamos, de Europa no van a quedar ni los restos, eso lo tengo yo Se está demoliendo. clarísimo. Se demuele, antes hablábamos de la pederastia, que está avanzando en Occidente. Acaban con la familia, la célula básica de la sociedad. ¿De qué manera? Destruyendo la patria potestad de los padres, destruyendo la relación entre padres e hijos, inoculando en los hijos la ley, la LGTBI, la ley de ideología de género, que si ahora te cambias de sexo porque tú te sientes chico pero eres chica, etcétera, etcétera. Destruyen a la infancia, destruyen a la familia y destruyen el pilar básico. A partir de ahí destruyen la economía, destruyen la soberanía nacional, destruyen la soberanía nacional. Y mientras tanto se va llenando Europa de musulmanes. Y desgraciadamente
es un peligro para Europa porque ellos van a implantar su sharia y van a implantar su cultura y van a implantar su religión, porque el Islam ha avanzado a lo largo de la historia a sangre y fuego. A ver si la gente se entera. Históricamente el Islam ha avanzado en el mundo a sangre y fuego. En África, media África ya es musulmana, a sangre y fuego. Y están asesinando a los cristianos en Nigeria y en Malí y en media África negra. Y de eso no se habla, porque encima tenemos a un Bergoglio que está infiltrado a ver si acaba con la Iglesia Católica. Y mientras tanto, usted en casa siga viendo Sálvame de Luz. Y siga viendo y comiéndose todos los programas informativos que nos desinforman y nos mienten. Y nos dicen que hay una sequía tremenda y vamos a... pero siguen... pero tenemos que tirar... los pantanos... las presas y las represas. Y seguimos avanzando y seguimos comiéndonos esa desinformación y esa farsa. Y seguimos votando a un psicópata como Sánchez, que nos va a llevar, que ya nos ha llevado, pero nos va a llevar, si no lo frenamos y no los echamos a esta gentuza del gobierno, nos van a llevar al caos más absoluto social y económico en España. Y así están las cosas, señores, así están las cosas. Las ciudades de 15 minutos, que ya se están empezando a escuchar hablar de ellas, Maru, creo que en Oxford, no me acuerdo, sí. Ha habido revuelos, pero también algunas en Alemania, en fin. Cuéntanos un poco, porque la gente está escuchando hablar que es ciudades de 15 minutos, pero cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, las ciudades de 15 minutos son el barrio. Menuda novedad, ¿no? Porque nosotros todos hemos hecho nuestras cosas en el barrio. La farmacia del barrio, la carnicería del barrio, el supermercado del barrio, la panadería del barrio. Pero que nos prohíban salir del barrio, Esa es que sea un delito detalle, salir del barrio detalle. Y que el barrio esté limitado por unos que ya nos hemos acostumbrado con las zonas no peatonales. Eran el adelanto de lo que le iban a hacer las ciudades de 15 minutos. Esos pivotes que suben y bajan luego estarán en todos sitios, claro, para que tú no puedas salir de tu barrio si no es caminando. Fíjate. O en bicicleta, pero no con tu propio coche. Con multitud de cámaras con reconocimiento facial para saber quién se salta la norma. Claro. No, o pasando el móvil, el famoso... A ver, la estructura está montada con el pasaporte COVID. La estructura está montada con el pasaporte COVID. Que fue el experimento... Y gracias a esa estructura, que no fue casual, vamos a poner esto, vamos a ofrecer esta solución, y además en el móvil. Todo el mundo fue porque tenía miedo por su vida, ¿no? Ya está la estructura montada. Entonces, ese mismo pasaporte será el pasaporte de crédito social, donde estarán todos tus datos bancarios, personales, de salud, DNI, carnet de conducir, y es lo que tendrás que mostrar para salir de tu barrio, de las famosas ciudades de 15 minutos. Que a eso le sumamos lo que tú decías antes, porque el encerrarnos conlleva otras cosas. Tú tendrás ese pasaporte, hay que evitar mencionar ciertas cosas porque no quiero que nos liquiden la cuenta de YouTube, y quiero que esto después circule y la gente lo escuche, ¿no? Pero después también si tú has consumido ya 4 kilos, lo comentabas tú antes, 4 kilos de carne y no puedes consumir más, con ese ya no puedes pago, comprar. No te permiten comprar más carne. No. Y como trates de hacerlo, igual te liquidan, o sea, te o que no vaya tu hijo a la social, universidad, ejemplo, o que no pueda ir tu hijo a la universidad. Extorsión. Y además otro problema que tiene todo esto es que, por ejemplo, tú le quieres dar a tu hijo 500 euros porque te da la gana, fiscalmente desde 1 euro es una donación y tiene que tributar. Pero bueno, el control está puesto en las transferencias bancarias de 3.000 euros hacia arriba. Y además entre padres e hijos están exentas, y se tributan céntimos. Es obligatorio hacer el modelo, pero se tributan céntimos si son cantidades superiores a 3.000 euros. Pero tú imagínate que ya no existe el dinero físico, sino el dinero digital, y tú le quieres dar 500 euros a tu hijo. Te llega la notificación por la donación inmediatamente. O sea, tu hijo no va a recibir 500, va a recibir 500 menos el impuesto, claro, y tú vas a dar 500 más el impuesto, claro, porque ya todo será inmediato en el momento, claro, porque claro, todo será claro, para que nosotros paguemos
infinitamente para sostener su fiesta, la de la nueva nobleza, que son los políticos y los trabajadores públicos en su mayoría. Van a cargarse a la clase media y van a crear una élite que será una clase alta, y una clase súper alta, dice la gente, no, el 1% de la población tiene la riqueza. Que no digas tontería, el 0,0001% tiene el 1% serían muchísimos, ¿no? Es decir, el 0,00001% de la población mundial tiene la riqueza. Y gran parte de esa gente son familias que llevan haciendo maldades en la tierra siglos. Pero mira, la gente que nos está escuchando van a pensar que podemos estar un poco locos. Yo solamente les digo que no se asusten y que empiecen a buscar información, porque yo cuando empecé a escuchar estos temas con Jesús ya hace 3 o 4 años, yo dije, Jesús está raro, Señores, no piensen que estamos raros, simplemente sigan buscando información, porque lo que se viene no vamos a saber salir. Hay un sitio donde lo pueden encontrar, que es la página oficial del Foro Económico Mundial en español. Pueden buscar también las resoluciones de las Naciones Unidas, de la UNESCO. Es importante estar informados. Citizen40 creo que también tiene su propia página web, que es donde habla de las ciudades sostenibles, feministas, ecológicas y resilientes, ¿no? Que son los adjetivos que ponen a todo esto, que es que me da la risa ya, porque... Sí. Ustedes han visto en la televisión a tanto papanatas, incluido Felipe VI, Felipe V hace ya 2 siglos que está bajo tierra, ¿no? Más de 2 siglos, pero Felipe VI incluido, con la chapa aquí multicolor de la Agenda 2030. Ah, ¿es eso? Sí. Esa chapa que... ¿Y Leticia lo sabe? ¿Qué es eso? Bueno, Leticia es parte sin duda de todo el escenario y de todo el montaje, porque participa de ello. Esa chapa multicolor demoníaca, criminal, que no se quita ni para ir al baño Pedro Sánchez. Y todos estos, el otro día dijo Margallo, el que fue ministro del que era el Evangelio, la Agenda 23, qué sacrilegio decir eso. Qué sacrilegio. Yo me pregunto, al Margallo, que yo pensaba que era un tío inteligente y me he dado cuenta que es medio subnormal. Globalista, porque primero, no creo que sea subnormal. Yo creo que es un canalla. Un globalista. Un canalla al que le han pagado mucho dinero para que diga esas cosas. Miren, los que llevan chapas son chaperos. Efectivamente, esos son unos chaperos todos, o sea, son chaperos, ¿no? Los chapistas son los que arreglan los coches, esos son chaperos. Esos son chaperos. Yo para ir sabiendo... Ahí van todos con la chapita, mayoría, ¿no? De los que llevan el pin de la Agenda 2030, que son 17 objetivos, pero después está cada objetivo dividido en unas metas. En total 167 metas. Te puedo asegurar que ni uno se ha leído las 167 metas. No, ninguno, porque yo el otro día me encontré a uno que conozco y llevaba la puñetera chapa, y yo es que odio si llevas la chapa es que de lejos. Y entonces le dije en plan vacilón, digo, qué bonita la chapa, ¿no? Dice, sí, la Agenda 2030. Digo, ¿y cuántos puntos son? Digo, aunque a mí el que más terror me da es el penúltimo y los últimos, el 16 y el 17, porque ya es la sumisión total. Y me dice, ¿cómo qué? Digo, ¿y tú? ¿Cuálo? ¿No te dijo cuálo? Digo, pero vamos a ver, tú no sabes, tú llevas ahí una chapa que te parece que estás haciendo el ridículo, no sabes lo que llevas ahí puesto. Fabricada en China, por cierto. Digo, desde luego, eres un... Pero que cómo no. Mira, nosotros tenemos el gobierno de Canarias. No tenía ni idea, pero yo supongo que como él, el resto, o sea, no saben lo que llevan puesto aquí. Vamos a crear la antichapa. No, lo que a mí me gustaría saber es qué mecanismos podemos nosotros implementar para... Bueno, yo creo que nosotros 3, por supuesto, ya estamos, incluida tú 4, Maru, pero para que la gente que nos está viendo, aparte de continuar con el dinero en metálico, ¿qué más se puede hacer para frenar este absurdo, esta cosa que al final nos va a arrastrar a todos? Comprar y pagar en efectivo, eso es fundamental. Explicarle al vendedor por qué lo hace, para que lo sepa. Hay que hacerlo cada día. Hay que explicarlo cada día. Todo suma. Cada vez que tengamos ocasión de explicar un poco las cosas, hacerlo, intentar ayudar a la gente a que ate cabos, porque el sistema educativo español se ha encargado de que la gente hoy en día sea incapaz de conectar los puntos, pero completamente incapaz. Es verdad. Incapaz. Hay que conectar los puntos, hay que ver si hoy estamos mejor que antes. Yo creo que todos estamos peor. Sí.
Con lo cual, si seguimos por el mismo camino, hacia donde vamos es hacia el abismo. Hacia Entonces, la perdición absoluta. Hacia la perdición absoluta. Yo no creo que ningún... Porque va a ser una esclavitud. Claro, yo no creo que los padres, por ejemplo, los padres que tenemos hijos en los colegios, no podemos estar de acuerdo en que se esté fomentando permanentemente las sexualidades no reproductivas. No podemos estar de acuerdo en que confundan y destruyan la inocencia de nuestros hijos. Efectivamente. No podemos estar de acuerdo en que un director de un colegio, si cree, porque lo vio al niño que llevaba una muñeca o a la niña porque quería jugar al fútbol, solo por eso cree que el niño puede ser trans, que lo tenga que notificar a los servicios sociales. Está en la ley, en la de Canarias y en la española, sin notificárselo a los padres. Entonces, si los padres no están de acuerdo con eso, que yo me imagino que la mayoría no está de acuerdo con eso, pues lo que tienen que hacer es, en el inicio de curso, que es lo que yo voy a hacer este año, el próximo año, que ya entra en primero primario, en el inicio de curso, cuando el director y el profe estén ahí muy ufanos hablando de los proyectos tal, levantar la mano y decir, quiero información sobre el protocolo trans de este colegio. Y decir, no estoy de acuerdo con esto. Esto es una aberración. Hay que actuar. Esto está contra la ley natural. En efecto, y sea hay uno que creyente o no, lo más importante en nuestra vida como seres humanos individuales y libres es la ley natural. Y en la ley natural no cabe decirle a un niño que se puede hormonar y mutilar desde los 9 años. No cabe. Es un crimen. Cuando cumpla 18 años, que haga lo que quiera, que probablemente se le habrá pasado, porque todos sabemos que la adolescencia y la preadolescencia es caos mental. Respetemos ese caos mental, pero no lo fomentemos. Creo que hemos sido muy claros en todos los programas, pero en este en particular todavía más. Todo lo que aquí hemos hablado, todo lo que aquí hemos denunciado, es algo que está absolutamente unido, está absolutamente abrazado a la Agenda 2030, al establecimiento del nuevo orden mundial. Por cierto, aquí tenemos a dos personajes, uno Ángel Víctor Torres y otro José Antonio Balbuena. José Antonio Balbuena es el consejero de la transición ecológica y todo esto, es decir, que se toca los Está en la trama del Tito Berni, por si la gente no lo sabe. Está incluido en la trama del Tito Berni. No se quitan la chapa, ninguno de los Sí, se la dos. quitó para ir a la procesión de la laguna vestido de frac, que para eso... Ay. Bueno, pues que lo vi, con mis propios ojos. José Antonio Balbuena, efectivamente, hay indicios, ya se sabe, está metido en la trama del Tito Berni, está pringado con varias cosas, según la información que a mí me ha llegado y ya se está diciendo, ya se está hablando en algunos medios locales. Eres un golfo como todos, José Antonio Balbuena, y más cosas que algún día contaremos de ti. Más cosas que contaremos de ti, que sabemos que has hecho y que sabemos en qué porquería estás metido. Y Ángel Víctor Torres, ya no digamos, Ángel Víctor Torres, que nos masacró en aquella etapa que bien conocemos, poniéndonos a parir a muchos, y aquí está con la chapita que no se la quita, como le pasa como a Sánchez. Lo que no sé si se meten en la ducha ambos juntos cuando se ven en Madrid, pero algo por el estilo parece. En fin, con la chapita puesta, por supuesto, aquí enganchada al pezón, porque seguramente está eso. En fin, es que es muy grave lo que está sucediendo, es muy grave, muy grave. Muchísimas gracias, damas y caballeros que están viendo el programa desde sus casas, por estar ahí cada vez que nosotros salimos en esa pantalla, que deben ver para ciertas cosas y para otras cosas no. Muchísimas gracias. Sandra. Gracias, Norma. Placer, gracias. Muchas gracias, Maru, A por ti, estar aquí. gracias a ustedes. Por vuestra valentía en estos momentos difíciles, por decir la verdad sin esconder nada. Muchísimas gracias, Cristo y Alexis, por estar ahí al pie del cañón. En las próximas elecciones no se les ocurra votar ni al PSOE ni a la izquierda si no quieren que Canarias caiga en manos de Mohamed VI, porque ese es el camino que llevamos. Hasta la próxima, queridos amigos. Hasta la próxima.